nosotros, bienvenidos y muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Medellín, Ciudad Saludable, en este martes. De una vez, todos los mecanismos de participación disponibles para ustedes. Líneas telefónicas 441-2100 y 018-041-4099. Redes sociales, @Salud Medellín en Twitter, Salud Medellín en Facebook y nuestro correo medellínsaludable @telemedellín.tv. Es martes, doctora Fanny. Sí, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a todos ustedes y qué rico que están aquí con nosotros para compartir esta hora de muchos hábitos de vida saludable y de muchos tipsitos que les vamos a dar hoy para que estos hábitos se conserven. Este tema del día es literal, va a ser sabroso. Tema delicioso, delicioso, sí. Tema sabroso, importancia y fomento del consumo de frutas y verduras, con una primera tesis que se me ocurre. Nuestra posición geográfica tropical cerca de la línea del Ecuador y nuestros pisos térmicos, me refiero a Colombia, nos generan una variedad de frutas y verduras increíbles, disponibilidad todo el año, cosechas todos los días. Sin embargo, nuestro consumo per cápita, nuestro consumo por persona es muy bajito, incluso muy bajito frente a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Vamos a hablar ese tema, pero antes, doctora Fanny Isabel, expresar desde la Secretaría de Salud, desde Telemedellín, desde Medellín Ciudad Saludable, un abrazo de cercanía con la familia Gaviria Correa, la familia del alcalde Aníbal Gaviria, con sus hermanos, con Irene, que es la directora del periódico El Mundo, con Sofía, la senadora, porque esta madrugada, 5 de la mañana, falleció don Guillermo Gaviria Echeverri, el padre del alcalde de Medellín. Iba a cumplir 91 años de edad, había tenido unas complicaciones de salud en los últimos años, en los últimos meses. Infortunadamente falleció esta madrugada. Para ellos, un abrazo y nuestro acompañamiento. Un líder empresarial, periodista, fundador del periódico El Mundo, promotor del consumo de las plantaciones de banano y plátano en Urabá. Un hombre muy importante en la industria y el comercio de Antioquia. Sí, un abrazo para todos ellos, para el señor alcalde, y qué bueno recordar las cosas bonitas de las personas que nos han acompañado y que han sido líderes y nos han enseñado tanto en la vida. Entonces, de Telemedellín y de Medellín Ciudad Saludable, para toda la familia del alcalde, un abrazo el día de hoy, los acompañamos en este momento difícil. Bueno, hablemos del consumo y la importancia de ese consumo de frutas y verduras. Y voy a entrar con un dato de la Organización Mundial de la Salud y la FAO. Si consumiéramos más frutas y más verduras, solo si eleváramos el promedio del consumo en todo el mundo, nos ahorraríamos, salvaríamos cada año 1.7 millones de vidas. ¿Entendieron? El asunto no es solo por sabor, por delicia, es un impacto directo sobre la salud. Más frutas, más verduras, más consumo, más vidas salvadas. Exactamente, Felipe, esa es la clave. Resulta que hoy nos azotan unas enfermedades gravísimas, la diabetes tipo 2 principalmente, que está muy relacionada con la obesidad, y todas las enfermedades cardiovasculares como el infarto, como el derrame, que son las enfermedades por las que más mueren las personas en el mundo. Y todo esto va muy ligado a una alimentación que no es saludable. Estamos consumiendo más grasas saturadas, estamos consumiendo más carbohidratos o más harinas, y esto aumenta los niveles de colesterol con estas tristes consecuencias. La Organización Mundial de la Salud dice, ojalá las porciones sean 5 al día, esa regla que siempre hemos escuchado, 5 porciones entre frutas y verduras al día, que aproximadamente hacen 400 gramos. Esto nos garantiza, primero, un aporte de nutrientes fundamental, de vitaminas, de minerales, de unos elementos que se llaman antioxidantes, que son aquellos que luchan con los radicales libres, que son esas sustancias tóxicas que dañan las células y que pueden producir enfermedades como el cáncer. Entonces, por ahí vamos ganando con las frutas y la verdura. Lo otro es que tienen contenido alto de fibra, ayudan a disminuir esas grasas que de pronto comemos durante el día, a que no se absorban tanto, y también a mejorar el funcionamiento del tracto gastrointestinal. Entonces evita el estreñimiento. Incluso hay estudios que demuestran que las personas que comen buena cantidad de frutas y verduras duermen mejor y viven más tranquilos. Decía la doctora Fanny Isabel que el promedio por día recomendado de la Organización Mundial de la Salud debería ser como mínimo 400 gramos. En Colombia ni siquiera por persona llegamos a los 200, estamos de la mitad hacia abajo. Recomienda la OMS que cada persona cada año se coma por lo menos 120 kilos de frutas y verduras. En Colombia ni siquiera llegamos a 40 kilos, pero miren esta estadística y este dato certificado y un ranking, digo yo, deshonroso. Primer lugar México,
segundo Estados Unidos y tercero Colombia en el consumo de gaseosas, en el país que tiene las frutas siempre ahí en todos los mercados para todos los valores, con cosechas que disminuyen enormemente el valor de las frutas. Y en el ranking del consumo de gaseosas o bebidas azucaradas entre los escolares, Colombia ocupa el primer lugar de América Latina. Entonces son situaciones increíbles. Obviamente, ¿qué hay detrás de eso? Pues está el tema de la publicidad del mercado, pero ¿qué está de fondo? Lo que les planteamos hoy en Medellín Ciudad Saludable. Este es un tema de salud. Tenemos que bajar esas estadísticas de consumo de gaseosas, bebidas azucaradas y potenciar el consumo de frutas y verduras. Si hacemos eso, las ganancias en salud serán enormes. Claro, y empezar siempre entonces desde los niños. Es fundamental que en ellos que aprenden por imitación les empecemos a inculcar todos estos hábitos. Definitivamente las bebidas azucaradas, la comida chatarra no nos aporta sino grasa, calorías. Aquí no queremos pues tampoco satanizar y hablar pues de una dieta estricta, no, sino un plan de alimentación que contenga todos los grupos de alimentos, pero que obviamente si está más cargado de frutas y de verduras, sobre todo en un niño, nos va a garantizar que no sea un obeso o un diabético en el futuro. Incluso las estadísticas muestran que lo que se proyectaba para el 2015 en cuanto a sobrepeso y obesidad en Colombia se empezó a presentar desde el 2013 y que para el 2020, si seguimos así, la mitad de la población va a estar en sobrepeso y en obesidad. ¿Y esto qué traduce? Que también vamos a tener más diabéticos y más muertes por enfermedades cardiovasculares. Entonces es un programa especial para que todos generemos conciencia y preguntémonos, bueno, a esta hora del día ya son las 10 pasaditas, las 11 pasaditas, ¿cuántas frutas o cuántas verduras he comido el día de hoy? Y saber que todavía tenemos tiempo para hacer algunos cambios en la alimentación y que ojalá en ese plato que vamos a poner a la hora del almuerzo esté bien dividido y una buena parte, ojalá fuera la mitad, lo ocupen las verduras y también las frutas. ¿A qué horas comerla? ¿En qué mejor forma se pueden comer? ¿Cómo las podemos preparar? ¿No son costosas estas recetas? Todo eso lo vamos a aprender el día de hoy. Parece muy importante lo que la doctora Fanny les está diciendo, porque ahora el asunto no es, en Medellín Ciudad Saludable estaban diciendo que lo que hay que hacer es comer frutas y verduras todo el día y descartar los demás grupos de alimentos. Para nada, es comida balanceada. Es lo que proponemos con esa formulita sencilla de tener las 5 frutas o verduras durante el día. 196,000 muertes al año generan los problemas cardiovasculares y la diabetes en Colombia. Podrían resolverse, mejorarse esas estadísticas si incrementamos el consumo de frutas y verduras. Adelantemos hoy martes nuestra sección Salud en el Hogar para ver esta importancia del consumo de las frutas y las verduras, tema de hoy en el programa. Una dieta saludable es aquella que incluye todos los grupos de alimentos de una forma balanceada. Dentro de estos componentes se encuentran las frutas y las verduras, comestibles que si son ingeridos diariamente pueden traer grandes beneficios a nuestro organismo. Estos alimentos, además de ser deliciosos y versátiles a la hora de consumirlos, pueden contribuir a la prevención de enfermedades cardiovasculares e incluso cánceres como el colon. Además, sus altos contenidos en agua permiten mantener el cuerpo hidratado y facilitan la eliminación de toxinas. Las frutas son una fuente casi exclusiva de vitamina C, la cual no puede ser producida por nuestro cuerpo. También algunas aportan fibra, lo que ayuda a prevenir o, si es el caso, a eliminar problemas como el estreñimiento. Estos son solo algunos de los beneficios que tiene el consumo de frutas, por lo cual se recomienda comer por lo menos 5 porciones de diferentes frutas y verduras al día. Usted puede elegir las que sean de su preferencia o las que sean más adecuadas para su caso. No olvide que hay muchas maneras de consumirlas y que todos los miembros de la familia deben implementarlas en su alimentación.
Bueno, importante también a la hora de consumir frutas y verduras, recordar que hay que lavarlas muy bien antes de prepararlas, antes de comerlas si las vamos a comer en la forma natural, igual los utensilios, la tabla, el cuchillo donde las vamos a picar, y también saber que las tenemos que separar de los otros alimentos, de las carnes, de los granos, y ojalá mantenerlas en el refrigerador en bolsitas limpias por separado, porque también es fácil que se transmitan enfermedades cuando están contaminadas, y recordar también que muchas veces de ellas han sido fumigadas o tienen todavía elementos de tierra. De todas formas, si tenemos una buena práctica para la preparación, vamos a estar protegidos y los beneficios múltiples como los mencionaban en el video. Un par de datos adicionales antes de saludar a Claudia Molina, que es nuestra nutricionista y dietista invitada para acompañarnos en este programa. La encuesta nacional de situación nutricional dice que solo 3 de cada 10 colombianos consumimos frutas y verduras al día. Solo 3, es un promedio muy bajito. Nuestro consumo promedio al día está por debajo de casi todos los países latinoamericanos. Y el otro, si incrementáramos el consumo, mejor dicho, si tuviéramos una alimentación saludable, nos ahorraríamos el 80% de las enfermedades cardiovasculares y el 30% del cáncer, de los diferentes tipos de cáncer. Ventajas, todas creo que empiezan a quedar claras, pero hoy vamos a salir muy convencidos de este asunto. Algo más, doctora, marquen, participen, qué inquietudes tienen, cuántas frutas o verduras come usted al día, cuántas porciones, queremos escucharlos, 441-2100 y 018-041-4099. ¿Vamos donde Claudia? Vamos de una vez. ¿Hoy va a decir algo más? No, ¿no? Qué vara. Venga, yo le presento a Claudia. Hola Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenida al programa. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Claudia Lorena Molina Betancourt, nutricionista y dietista de la Universidad de Antioquia. Claudia, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por invitarme a un programa de estos, pues con un tema tan esencial y con los datos que ustedes presentaban pues al iniciar el programa, fundamentales, y sobre todo, por ejemplo, lo que decías del tema del consumo que podemos tener acá en nuestra ciudad, y porque el país permite tener una gran variedad de frutas y de verduras que permiten que el costo sea mucho más bajo y poderlo hacer con las frutas y verduras que tenemos en cosecha. Es que es increíble porque cosecha siempre hay, por supuesto va variando el producto, pero todos los días hay una cosecha diferente en nuestro territorio y nunca hay escasez, siempre hay disponibilidad de frutas y verduras en un país como el nuestro, por fortuna. Lo que tenemos que hacer es echar mano de eso y aprovecharlo un poco más. Lo dijo muy claramente la doctora Fanny, lo vimos en el informe de salud en el hogar, pero quiero arrancar por ahí porque al final espero que el mensaje quede muy claro. ¿Cuántas porciones al día entre frutas y verduras? Exactamente como lo dijo Fanny, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es consumir por lo menos 5 frutas, entre frutas y verduras al día, y eso que se ha pensado en aumentarlo a 7. Sí, en aumentarlo a 7. Entonces, por ahora, la fuerza que se le está haciendo en la ciudad a este consumo de frutas y verduras desde la primera infancia, desde la gestación y en todas las edades, es que por lo menos lleguemos a esas 5 porciones al día. Pero ¿cómo hacerle la cuenta? Entonces, si en el almuerzo tengo jugo y tengo unas habichuelas, si en el algo me como una... ¿Cómo hacerle la cuenta de esas 5 porciones? ¿Cómo puede ser? Exactamente, eso es muy importante, como que las personas identifiquen el tamaño de la porción frente a estos alimentos. Entonces, es muy fácil, porque en realidad a veces creemos que uno dice 5, pero entonces no voy a alcanzar, todo el día me la voy a pasar comiendo frutas y verduras, y no, pienso que es también importantísimo saber que la dieta ideal no es de un solo alimento, es una dieta balanceada, como lo mencionabas al principio. Entonces, el tamaño de la porción, vamos a iniciar por ejemplo con los jugos. El jugo, un vaso de jugo equivale a media porción de fruta. Entonces, ahí normalmente a media, no a una porción. No a una porción completa por la dilución que tenemos con agua. Entonces, lo ideal es que nosotros normalmente en la hora del almuerzo consumimos jugo, la mayoría de personas, en el desayuno también. Entonces, con 2 jugos que nos tomamos en el día tenemos ya ahí una porción. Y empiezan a mirar, acá tenemos la muestra de varios alimentos, el tamaño de la porción. Vamos a iniciar, por ejemplo, con productos que encontramos todo el tiempo en el mercado, como es, por ejemplo, el banano, que es una fruta que es muy económica, que encontramos siempre a disponibilidad en cualquier sector de la ciudad. Exactamente, de las mejores. El tamaño de porción de banano es medio banano. Normalmente uno se come un banano entero. Bueno. Entonces, ahí ya tenemos 2 porciones. Claro. Tenemos los 2 vasos de jugo, ya tenemos 3 porciones. Y las otras 2 con la ensalada. La porción de ensalada es medio pocillo, de estos que tenemos acá. De un mug de estos es medio pocillo. Y a veces las personas creen
que la ensalada tiene que ser la mezcla de una cantidad de pues de vegetales, no tiene que ser siempre así. Cuando tenemos, por ejemplo, un tomate del tamaño que tenemos acá, con ese podemos hacer una porción también de verduras. Entonces mira que no tiene que tener, no, porque no tengo la lechuga, entonces el zucchini, el brócoli siempre, no, es mirar que uno de los vegetales tengan. Lo ideal es que mezclemos los colores, porque viene una gran variedad de colores que permiten que la dieta sea, cuando la estamos visualizando, sea muy agradable, entonces tener una mezcla también así de sabores. Entonces en realidad no es tan difícil. La porción, por ejemplo, con las uvas, son 9 unidades de uvas, lo mismo que la de fresas también, son 9 unidades de fresas, es una manzana pequeña, es un mango pequeño, la guayaba es una guayaba pequeña también. Por ejemplo, con una guayaba que consumimos logramos cubrir todo el requerimiento de vitamina C, que las frutas están con ese nutriente que es la vitamina C, que prácticamente se puede decir que la vitamina C es exclusiva de las frutas y que es uno de las principales para combatir muchas de las enfermedades respiratorias que encontramos en los niños. Entonces es bien importante que sepan que el tamaño de la porción no es tan grande y no es tan difícil cubrir las 5 porciones al día. Sí, en realidad sí está fácil. Eso está fácil, como lo plantea Claudia. Y vamos a recibir la primera llamada. Qué bueno que se animan desde temprano. Luz Marina Giraldo nos llama desde Itagüí. Buenos días, Luz Marina. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Yo quería participar en cuestión de lo de la comida de las porciones de frutas y legumbres. O sea, por ejemplo, como lo dice la doctora Claudia, es muy entendible. Pero cuando uno regularmente va donde un médico y le dice tiene que comer 5 porciones de fruta y 5 porciones de legumbres, es donde la gente se queda, pues, por decir alguna mamá que tiene 5 hijos, claro, ¿cierto? ¿Cómo va a preferir ella comerse esa porción de 5 porciones de fruta y 5 porciones de legumbres sabiendo que tiene hijos que mantener, ¿cierto? Que yo, por ejemplo, estuve mucho donde una nutricionista muy querida de ella y me decía, es que nosotros no sabemos comer. Sí, la verdad, nosotros no sabemos comer. Pero entonces uno se pone a pensar, por ejemplo, si usted va y compra una manzana, la manzana vale 500 pesos, ¿cierto? Y con esos 500 pesos puede comprar 5 bananos para los 5 hijos que tiene. Perfecto. Y acordémonos que el banano son 2 porciones. Son 2 porciones, ahí le dio de a 2 a cada uno de una vez. Que uno no sepa comer, sino que uno tiene otras personas a cargo de uno. Claro. Entonces uno siempre piensa en los hijos, aunque uno dice, no, es que si yo me enfermo, mis hijos ¿qué van a hacer? Pero si mis hijos tienen hambre, es muy duro uno ver un niño con hambre. Y eso se ve en casi la mayoría de hogares, en Medellín, en Antioquia y en prácticamente Colombia. Porque es que no es lo mismo yo que merco cada 8 días, a gente que merca cada mes o que no tiene sino para comprar el diario. En el diario se gasta más, pero usted ve a una persona no tiene, entonces me da una libra de arroz, me da un cubito Maggi, me da medio kilo de papas, ¿cierto? Y un paquete de arepas. Y de pronto una bolsita de leche. Sí. Ese es el común de nosotros. Entonces, los médicos, los nutricionistas están enfermando más a la gente de angustia, porque entonces, si usted no se come estas 5 porciones de fruta, la calidad de vida suya va a mejorar. No, antes lo angustian más a uno. Y lo digo a título personal, porque gracias a Dios me puedo comer que la manzanita, yo como mucha fresa, porque la fresa me gusta mucho, yo hago ensalada, cuando no tengo lechuga, tomate, cebolla, huevo y ensalada, y fresas me gustan. ¿Sí me entiende? Sí. Pero uno se angustia. Cuando yo iba donde la nutricionista, que dejé de ir, yo salía más angustiado lo que entraba. Es más, llegando a donde la nutricionista aumentaba 2 kilos de ansiedad. ¿En serio? Terrible. No, en serio, es que la verdad, llegaba y es muy querida y la adoro y conversaba mucho y hasta me desahogaban mis tristezas y todo lo que sea. Pero de verdad que yo subía de peso cuando iba donde ella.
Pues Marina, muchas gracias por su llamada y hace unos planteamientos interesantes. Yo también siento que el tema de la economía, porque es que a veces dejamos las frutas como si fueran artículos de lujo excesivamente costosos y realmente no es así. Acuérdense del tema que les planteamos de la cosecha. Siempre hay algún producto en cosecha. Tal vez es un asunto más de cultura y de entender el asunto, pero por una claridad con lo que decía Luz Marina, no son 5 porciones de fruta y 5 de verduras. Son 5. Vendrían a ser 10. Ella lo son 5 entendía. entre fruta y verdura. Son 5 entre frutas y verduras. Entre frutas y verduras. Pero sí se pueden hacer de pronto algunas negociaciones entre ciertas harinas que consumimos mucho por frutas o, bueno, saliéndonos de las frutas, por ejemplo, por los granos que también aportan proteínas cuando no tenemos el presupuesto suficiente para echarle mano pues a todas las frutas y a todas las verduras. ¿Se podría? Sí, me parece excelente pues la apreciación que nos hace la televidente sobre el consumo, porque pienso que es algo que se está reforzando muchísimo desde la misma profesión de nutrición y dietética, y es el hecho de la educación nutricional, ¿cierto? Porque lo que les decía ella, salgo más angustiada. Entonces ella es consciente de que se debe consumir las 5 frutas y verduras. Sí, eso me lo dice el médico, me lo dice todo el mundo, pero ¿cómo? Entonces la labor es enseñarle al paciente cómo me las voy a consumir, ¿cierto? Y con este tema empezamos, como les digo, desde el colegio, desde la escuela, enseñarles a todos de cómo me lo consumo. Entonces explicarle al paciente cómo son esas porciones, que fue con la pregunta que inició Felipe, cómo me lo consumo, cómo es de fácil para mí consumírmelo. Entonces, empezando, una de las recomendaciones que yo hago siempre es que tengamos en cuenta cuáles son las frutas de cosecha que tenemos en el momento, ¿cierto? Que revisemos cuando vamos a la tienda, a la legumbrería, preguntarle al tendero o preguntar en el supermercado cuáles son las de cosecha en el momento para poder elegir esas. Entonces no me tengo que ir por las más costosas, sino por las que están en cosecha. Y poder mezclar, entonces son 5 entre frutas y verduras, como hacía la claridad Felipe, y poder mezclar, por ejemplo, en la ensalada también puedo mezclar frutas. Se hace muy atractivo, por ejemplo, para los niños, en el caso de los niños, en el caso del adulto mayor, a nivel de gusto es mucho más fácil de consumir y puedo mezclar ahí también, ¿cierto? La ensalada con frutas. Con la parte de las harinas, que ella decía, hay alimentos que me toca escoger porque siempre tenemos en la mente que dan esa sensación de llenura. Entonces que voy a quedar más lleno comprando el arroz, las papas, ¿cierto? Entonces es saber escoger. Otra de las recomendaciones también es pensar en lo que vamos a preparar. La gente, por ejemplo, que compra el diario sale más costoso, como les decía la televidente, pero entonces pensar en lo que voy a preparar diariamente, ese es un buen ejercicio, porque primero ayuda muchísimo a la economía del hogar. Cuando yo pienso lo que voy a preparar, no me voy a mercar, así sea que vaya a mercar cada 15 días o cada mes, no me voy a mercar a la loca, ¿cierto? Entonces, a mirar qué cojo de todo el supermercado, sino que tengo como un menú que yo puedo pensar, y eso lo puede hacer la mamá sencillamente. Entonces, yo esta semana voy a hacer sopa de guineo con arroz, carne molida y una ensalada, supongamos, de repollo y zanahoria. Perfecto. Entonces, yo pienso que ese repollo me alcanza para 3 ensaladas. Entonces así estoy pensando no solamente para el bienestar de ella, sino cuando tengo una familia también numerosa, y me puedo ir con las verduras que están en cosecha y también en llevar una alimentación más balanceada, pero pensar lo que vamos a preparar, y nos ayuda más fácil para poder elegir los alimentos en el hogar. Esas claves están muy buenas. Si tienen más preguntas, váyanlas preparando, que yo sé que en ese tema hay mucho por aprender. Por ahora vamos a un corte institucional y seguimos hablando con Claudia sobre el consumo de frutas y verduras. Hola, mi nombre es Sebastián Mejía Gil, más conocido como El Tío, y soy el capitán de la Selección Colombia de Rugby Tucanes. El rugby para mí lo es todo, ha cambiado muchas cosas de mi vida, y por eso tengo los colores de mi selección tatuados en mi corazón y en mi piel. Los invito a disfrutar el Suramericano de Rugby en apartado por Telemedellín.
Medellín 2014. Presenta del 6 al 13 de septiembre a Chick Corea, Orquesta Broadway, Aragón, Gilberto Santa Rosa, Chano Domínguez y muchos artistas más. Informes www.festivalmedellín.com. Importancia del consumo de frutas y verduras, tema del día en Medellín Ciudad Saludable. Sí, cuando a uno de entrada simplemente le dan la cifra, 5 porciones al día, parece mucho, pero el ejercicio que hizo Claudia hace un ratico es bien claro y es bien sencillo, realmente es fácil. Miren, vamos a Twitter, @saludmedellín, porque un trino reciente de Silvana me gusta mucho y creo que es muy útil para este tema que estamos desarrollando. Lo tienen ahí en pantalla, no alcanzo a leerles cada detalle, pero dice efectos secundarios causados por tomar refrescos, es decir, por gaseosas. Entre ellos están asma, empiezo por el costado izquierdo, asma, enfermedades renales, obesidad, voy al otro lado, pérdida del esmalte dental, padecimientos cardíacos, problemas reproductivos, osteoporosis. Esas algunas de las enfermedades que nos causa el consumo de la gaseosa, y tan fácil que sería reemplazar esa gaseosa, incluso económicamente la diferencia no es mucha, por frutas definitivamente de cosecha. Exacto, si tomamos juguito de guayaba, por ejemplo, nos va a salir más barato y mucho más nutritivo. Saludemos a María Sofía López, ella está en Niquía. Buenos días, doña Sofía. Buenos días, lo felicito por el programa. Muchas gracias. Preguntándole a la doctora, por ejemplo, yo soy pensionada y yo merco cada mes. ¿Qué problema hay que, por ejemplo, yo cada mes, para que me dure el mes, echo en el congelador el brócoli, la coliflor, alberjas, habichuelas, y echo el pescado, todo lo echo en el congelador para que me dure el mercado cada mes? Y la fruta las compro más bien verdosas para que me dure. Claro. ¿Qué problema hay yo dejando esta legumbre en el congelador? Muy bien, doña Sofía. Qué buen tema. Excelente pregunta, porque yo creo que eso nos pasa a varios. Sí, bueno, sí, excelente la pregunta, porque cuando mercamos mensualmente, muy bien lo que estás haciendo, que es de comprar las verduras, algunas maduras y algunas semimaduras y otras más verdes, ¿cierto? Para poder que le duren todo el tiempo. ¿Qué le recomiendo yo? Que cuando vaya a utilizar, que al almacenar las verduras, no las mezcle, o sea, no ponga las frutas que están muy maduras con las que están más verdes, porque aceleran la maduración de las otras, entonces colocarlas como separadas. Cuando congelamos las verduras, entonces hacerlo con un adecuado almacenamiento, que lo mencionabas ahorita al principio, y es no mezclarlo con las carnes, ¿cierto? Sino que estén separadas. ¿En qué cambia? Nutricionalmente no cambia, pero en el sabor sí. O sea, por ejemplo, si yo congelo la espinaca, ya utilizarla, por ejemplo, para una ensalada fresca es más difícil, pero hay una recomendación muy buena para estas verduras y para las frutas. En un recipiente plástico con tapa que tape herméticamente, coloco, por ejemplo, la lechuga, puede ser, vamos a hablar de todas las de hoja, de una forma separada, se pueden lavar, dejarlas secar, y al recipiente plástico, a la coca, le pongo una servilleta de papel y coloco ahí las hojas y la tapo herméticamente. Eso me ayuda a que me perduren más, porque el agua que va soltando la va absorbiendo la servilleta, y estar pendiente pues como de cambiarlo. Me ayuda un poco más, quizás no hasta el mes, pero sí mejora mucho la conservación. Y lo mismo con las fresas, estas frutas que son más delicadas, con las fresas, las uvas, guardarlas de la misma manera, y me ayuda más a la conservación también. Bueno, esa idea está muy buena. Ahora yo voy a hacer pregunta de mamá y no de médica. Que yo sé que Pregunta a la mamá. Pregunta a la mamá. Cuando los niños no comen tantas verduras, porque a veces es difícil iniciarlos en el consumo de verduras, les gustan 2 verduras nada más y come más fruticas. Si hacemos eso. ¿Cuáles les gustan? La zanahoria, el tomate, por ejemplo, son las preferidas. Entonces, no está mal
que los mezclemos entonces con más fruticas y coma menos verduras, o debería ser mayor? Perfecto, o sea, no debemos eliminar del todo el consumo de verduras. Como lo decías al principio, los niños es imitación de los padres. Y lo otro es la presentación. ¿A quién le gusta? Pensemos en un plato. Que yo, por ejemplo, sirva arroz, esta porción, por ejemplo, de arroz que está acá, no sé si la podemos señalar. El arroz, las pastas, demos un trozo de pollo, ¿cierto? Y repollo. ¿Cómo se ve el plato? Blanco totalmente, ¿cierto? No es atractivo a la vista. Nos pasa a todos, no solamente a los niños, sino a todos. La alimentación y todo entra por los ojos. Entonces, con los niños también es saber hacer unas mezclas. Por ejemplo, si yo ya identifiqué que le gusta el tomate y la zanahoria, cuando yo voy a ingresarle otra verdura nueva, la ingreso con una de esas dos, que yo sé que le gusta. Entonces, una buena vinagreta, ¿cierto? Y una presentación. A los niños les gusta mucho al ver, nosotros vemos que ellos los juguetes les encanta. Entonces, por ejemplo, servirle la ensalada aparte, donde puede ser, digamos, algo, la zanahoria que sean los ojos, la lechuga que sea los ojitos, exactamente el pelito, el tomate que sea la boca, así partirlo en media luna. Entonces son cosas, como madres tenemos mucha paciencia con los niños, ¿cierto? Buscar, por ejemplo, las que trabajamos, entonces buscar los momentos del fin de semana para iniciar con estas prácticas, para poder mostrarles, ¿cierto? Y que ellos puedan elegir. Yo pienso que es muy importante también con los niños aceptar nosotros como padres que hay unos rechazos, ¿cierto? Claro. Entonces también aprender a identificar esos rechazos y no obligarlos y no mezclarles la comida, porque también tendemos entonces que al niño le gusta la sopa y cojo y le mezclo la ensalada ahí y entonces a que se lo coma. O cuando nos sentamos en el comedor y que el papá tiene la hamburguesa así grande con la Coca-Cola, pero no sé cómo hace la crema de tomate con la coliflor y la... No, entonces es iniciar, es que nos veamos que toda la alimentación es variada para todos. La hamburguesa es un alimento que se puede consumir, es simplemente saberlo preparar, claro. Pero no es la comida satanizada, porque si nosotros vemos, supongamos la hamburguesa, tiene el pan, que es una de las harinas que la necesitamos para la energía, tiene la carne, que tiene la proteína que la necesitamos para el músculo, ¿cierto? Para la fuerza. Tiene la porción de verduras, porque tiene tomate y tiene lechuga, ¿cierto? Cebolla. Tiene la grasa que la podemos utilizar en el queso, porque como normalmente utilizamos lonchitas, esa se considera también como una porción de grasa, pero también tiene proteína, y le mezclamos alguna de las salsas. En lo que pecamos con ese tipo de comidas es en la cantidad de salsas que tenemos, porque la porción de salsas es una cucharada pequeña. Entonces es mezclarla y preferir, por ejemplo, la mostaza, que tiene menos calorías. Entonces es saberla preparar simplemente, pero que el niño vea que también es un alimento que se puede consumir. Claudia, vamos a ver una preparación de una ensalada fría que mezcla frutas y verduras, y tú ahora lo hablaste. Tengo una pregunta a propósito de eso. Combinar frutas y verduras no resta el valor nutricional lo uno de lo otro, no compiten, no daña la absorción de alguno de los nutrientes o los alimentos. No, siempre, de todas formas, cuando ingerimos todos los alimentos, hay una mezcla de los nutrientes, ¿cierto?, en el intestino, y que también van a competir pues unos con otros, ¿cierto? Uno recomienda, hay muchas recomendaciones, una de ellas, por ejemplo, el hierro y el calcio compiten, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando yo me voy a comer los frijoles, la carne, entonces el vasito, o con la bandeja paisa, que entonces uno recomienda que la mazamorra se consuma un poquito después, porque la tenemos con la leche, que tiene calcio, pero los frijoles y la carne también son una mezcla y que tiene hierro, entonces tratamos de que exactamente, de que sean pues igual que por ejemplo con las gestantes, cuando mandamos los suplementos, también enseñárselos pues como a tomar, pero en realidad que se disminuyan los nutrientes o que se afecten cuando hago una mezcla de vegetales y frutos, no. Antes, como lo decía, ayuda muchísimo para que la palatividad del alimento, para que cuando se observa y sea mucho más gustosa por el dulce que tiene la fruta, entonces es más fácil de consumir para la mayoría de personas. Perfecto, ahora sí vamos a ver entonces la receta de la que nos hablaba Felipe. Marcela Ruiz, que también es nutricionista, nos va a enseñar entonces una ensalada con frutas y verduras que se prepara en 5 minutos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. El tema del programa de hoy es sobre el consumo de frutas y verduras. Entonces, para eso queremos darles unas sugerencias de recetas que incluyen frutas y verduras. En este caso vamos a preparar 2 ensaladas. La primera ensalada es una ensalada fría que la vamos a preparar con lechuga batavia, con
fresas con hojas de espinaca y con mango. Y el aderezo de esta ensalada es kumis. Bien, vamos a preparar la ensalada. Entonces para eso vamos a poner todos los ingredientes en un recipiente. En este caso vamos a utilizar el recipiente de la lechuga. Vamos a poner las fresas y terminamos de poner las fresas. Luego vamos a poner las hojitas de espinaca partidas en tiritas. Muy bien. Y luego entonces ponemos el mango, que lo tenemos picado en cuadritos. Este mango picado en cuadritos. Aquí estamos usando mango maduro, pero igual puede ser con mango verde. También queda muy rico. Vamos a revolver un poquito para que se vayan mezclando todos los ingredientes. Miren cómo se ven los colores de bonitos. Y le ponemos nuestro último ingrediente, que es el kumis. Aquí estamos usando kumis, pero también se puede hacer con yogur de cualquier sabor o con yogur natural, el sabor que les guste. Y esto va a darle una textura muy sabrosa a la ensalada, y así no tenemos que ponerle crema de leche. Entonces nos queda mucho más saludable, con menos grasa y muy delicioso. Bueno, terminamos de revolver nuestra ensalada, ya está lista. Vamos a servir una porción para que se vean los bonitos colores de esta ensalada, que tiene frutas y verduras. Esta es otra forma de comer espinacas. Las espinacas se pueden comer crudas y así vamos a tener un mejor aporte de vitaminas y minerales. Más adelante vamos a seguir con otras recetas diferentes de ensalada. Fácil, simple, rápida, deliciosa. Una porción, un platico de esos, Claudia, ¿es que una porción más, menos? Es una para porción. Nuestra cuenta de las 5 de todos los días. Sí, es una porción. Acá la vemos un poco más compacta con repollo y zanahoria, pero como la hacía Marcela, como la lechuga es más esponjosa, pero ahí tenemos una porción y muy fácil de hacer, muy fácil de hacer. Y si vieron la cantidad de ingredientes, por ejemplo, con lo que la pregunta, la intervención que tuvo la primera televidente, Luz Marina. Luz Marina, miremos la cantidad de ingredientes que utilizó ella ahí, y ahí salía perfectamente de todo lo que preparó por ahí 4 porciones. Entonces mira que para una familia numerosa lo podemos hacer. Perfecto, tenemos nuevas llamadas de San Javier. Está Gloria Zuluaga. Buenos días, Gloria. Buenos días. Buenos días. Sí, hola, Hola, te escuchamos. Gloria. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Mira, a propósito, muchas gracias. A propósito de la ensalada que acaba de ver preparar, esa es mi pregunta. Nosotros acá somos 4 personas, todas adultas, todos adultos. Consumimos frutas y verduras, pues como se dice, a diestra y siniestra, cocidas, al dente. Pero la preguntita mía es esta. Aquí van 2 niñas que todos los días llevan pues su coquita, llevan ensaladita. Y me han dicho que saturarla con esos aderezos, ya sea como el que la señora preparó o con yogures, es malo, le quitan totalmente la vitamina a la verdura. Pero pues hay una niña que le fascina con aderezo, otra que sí lo lleva así pues vivo. Entonces yo quiero que me diga qué tan cierto es. Si saturarla con esas vinagretas quita la proteína a la verdura. Yo les agradezco mucho y muy interesante su programa. Gracias, Gloria. No le alcancé a escuchar muy Gloria. bien. Ella pregunta la pregunta de ella es si la vinagreta, lo que se le echa a la ensalada, le resta propiedades a esa ensalada, propiedades nutricionales, porque entre los integrantes de la familia hay una que le gusta llevarlo con vinagreta y otro sin vinagreta, y yo agregaría eso, ¿cuánta vinagreta echarle? Ah, bueno, entonces, y con la vinagreta, por ejemplo, vimos que Marcela utilizó el kumis, ¿cierto? O el yogur, o el yogur otros, también se puede utilizar. Son ingredientes muy, muy buenos para utilizar con las ensaladas, porque la mezcla es muy buena y le da muy buen sabor y textura también a la ensalada. No
compiten ahí, o sea, no hay un nutriente que uno diga, no, entonces no me dejó absorber lo que hablábamos ahorita, no me dejó absorber no. Y más que las vinagretas se echan en proporciones muy pequeñas en realidad, o sea, a comparación de lo que yo utilizo de frutas y verduras, lo que yo añado de vinagreta es muy pequeño. ¿Qué recomiendo yo, por ejemplo, cuando van a empacar ensaladas? No mezclar inmediatamente la vinagreta, o sea, cuando la empacamos para el trabajo aparte, y todo, mejor. Que sea aparte. Llevarla aparte. Exactamente, porque las frutas y las verduras se van deshidratando. Cuando le mezclo la vinagreta, hace que se deshidrate mucho más, sobre todo cuando utilizo sal, ¿cierto? El limón, que se deshidrate mucho más. Entonces, echarla cuando ya me la voy a consumir. Pero en realidad no compite, o sea, lo puedes seguir utilizando las vinagretas perfectamente. Y por ejemplo con el kumis es una de las recetas que se puede hacer en la casa. O sea que no siempre se tiene que comprar, lo podemos preparar de una forma casera y es mucho más económico. El kumis es un producto que también a nivel nutricional ayuda muchísimo en toda la parte intestinal, en el tema también de prevención de enfermedades, de diarreas, todo eso. Entonces es un alimento que lo podemos utilizar. Yo también se lo recomiendo mucho a las personas cuando consultan porque es fácil y económico de preparar en la casa. Podemos dar la receta de cómo se prepara. Es por 1 litro de leche. Utilizamos 2 cucharadas de leche en polvo y medio vaso de kumis comercial. Se mezclan en una jarra plástica o de vidrio que tape herméticamente. Se mezclan estos 3 ingredientes, se dejan 24 horas por fuera a temperatura ambiente y a las 24 horas le puedo mezclar, a 1 litro se le puede mezclar 3 cucharadas de azúcar, o si es un paciente, en realidad muchas veces ni siquiera es necesario porque el kumis lo consumen por ejemplo con los cereales los niños, claro. Entonces no es necesario adicionar azúcar. O si es un paciente diabético lo puede utilizar con endulzante o con la mezcla de la fruta. Dura de 4 a 5 días en refrigeración. Cuando vaya a mezclar la leche que sí está a temperatura ambiente. Es muy fácil de hacer y de ahí mismo saco el medio vaso de kumis para seguir utilizando y queda de una consistencia excelente y es un alimento que en el mercado sí lo podemos encontrar más costoso. Claro, ahí queda muy económico con esa receta. Ahora vamos entonces a las calles de Medellín y vamos a hacer esta encuesta importantísima, es saber cuántas cantidad de frutas y verduras se consume al día en nuestros ciudadanos. En el desayuno tiene que haber una fruta, bien sea pues en jugo o la fruta. Y en el almuerzo y en la cena siempre tiene que haber una verdura. O sea, yo estoy comiendo, no sé decirte el promedio de que 3 frutas, 4 frutas al día en diferentes preparaciones, obviamente porque son jugos. Y en verduras, pues depende de la ensalada que haga, ¿no? También 3, 4 tipos. Regularmente me las como enteras y más o menos entre 1 y 2 frutas diarias. 5 porciones, 5 de frutas y 5 de verduras en ensaladas y también en jugos. En promedio consumo frutas una vez en el día, en la mañana en jugo y en el almuerzo consumo ensalada unas 3 porciones. Realmente no las cuento, pero por la mañana me como una ensalada de fruta combinada, papaya, piña, banano. De almuerzo, en el almuerzo me tomo un jugo natural. En leche, sobre todo de guanábana, y por la tarde otra porción de frutas. Particularmente en la mañana me como pues una fruta, en el almuerzo más o menos son de 3 a 4 verduras en ensalada y a veces en jugo también, ¿cierto? Como la remolacha. Y en la noche trato pues antes de dormir de comerme una fruta como ligera para no acostarme como tan lleno. Gracias por sus respuestas y por el aporte que nos hacen al programa de hoy. Voy a cambiar el análisis de la respuesta, Claudia, por el siguiente planteamiento. Esas personas que le dicen a uno, es que yo tengo, mi alimentación diaria está basada en las frutas. Yo me consumo 2 o 3 ensaladas de fruta al día, cada una con 2 o 3 bolas de helado, 1/4 de libra de queso, media libra de cereal, el barquillo además. ¿Qué piensa la nutricionista dietista de eso que a veces nos pasa? Bueno, ahí todos los alimentos tienen diferente aporte calórico, ¿cierto? Las frutas tienen, porque también a veces hay creencias de que las frutas no tienen calorías. Sí las tienen, pero muy pocas, pues en realidad, no tanto como consumirme una bola de helado. Entonces, cuando yo hago la mezcla de la ensalada con 2, 3 bolas de helado, con los barquillos, como lo mencionó Felipe, más el queso, más el cereal, ¿cierto? Entonces ya ahí tengo otros aportes de calorías que hacen una preparación en realidad muy calórica. Se puede hacer la mezcla, o sea, con una bola de helado, la porción
porción de helado, por ejemplo, es una Pequeña. bola de helado pequeña, ¿cierto? Entonces, una cuchara de queso, o sea, es que es empezarle, no quitar, porque yo digo, cuando uno le dice, es como cuando al niño se le prohíbe, es lo mismo. Entonces, cuando uno le dice al paciente, no puede, hay más resistencia para el cambio, y en realidad los cambios tienen que ser de hábitos, no de una obligación de que entonces yo bajo 2 kilos, pero después subo 4, no, que sea un cambio de hábitos. Entonces, es empezar a utilizar los mismos alimentos que yo consumo diariamente, pero mejorar las porciones para disminuir un poco más, pero que yo pueda consumir de todo en formas más pequeñas, ¿cierto? Consumir varias veces al día los alimentos. Entonces, por ejemplo, una ensalada de esas me deja muy lleno por un rato, pero me da hambre también me da hambre también rápido, porque son nutrientes que se absorben también fácilmente. Perfecto, y están muy animados los televidentes. Iván Henao nos llama desde La Floresta. Buenos días, Iván. Buenos días. Te escuchan. Lo felicito por el programa, me parece que nos da un aporte excelente. Bueno, pues la posición mía es la siguiente, pues tengo mi edad, vivo solo, estoy aprendiendo a comer. Muy importante lo que ustedes plantean, pero tengo una inquietud con respecto a los lácteos, que no lo han mencionado, cómo los podemos manejar, pues aparte ya de, esa es mi inquietud. Muy bien, don Lácteos. Iván. Muy juicioso, pues, porque él dice, estoy aprendiendo a comer. Es que nunca es tarde para empezar a incluir estos hábitos saludables. Y la pregunta concreta es sobre los lácteos. Bueno, ¿cuántos se deben de consumir, Exacto. por ejemplo, al día? Depende también de la edad, ¿cierto? Por eso es tan importante el seguimiento con la nutricionista cuando yo voy a empezar un plan de alimentación o algo que busquemos ese acompañamiento nutricional, porque los requerimientos nutricionales de todas las personas son diferentes. Si hay una patología de intermedio, o sea, si es una persona diabética, hipertensa, o sea, las condiciones son diferentes, si es un niño, si es una gestante, si es una persona adulta, según las condiciones, si hay sedentarismo, si hay actividad física, yo tengo que organizarle ese plan de alimentación frente a esas condiciones ambientales que tiene la persona y frente a esas condiciones físicas también que tiene, edad, sexo, todo esto. Con los lácteos, normalmente, escucho pues una persona adulta, ¿cierto? Sí. Podríamos hablar de 2 porciones al día. Entonces, 2 porciones, por ejemplo, la porción de lácteo más fácil que la enseñemos, entonces es un vaso mediano de leche, y los lácteos es leche, kumis, yogur, los quesos también, preferir un queso campesino, ¿cierto? De estos quesos, así cubrimos la porción de lácteos. Entonces, y tenerlos dentro de la alimentación para él se le pueden recomendar, yo creo que aproximadamente 2 veces, pero con mucha cautela para hacerlo, porque como les digo, es un plan de alimentación individual según las características Claro, ver de los la persona. antecedentes, si tiene el colesterol alto, entonces ya sería leche descremada. O Exactamente, también, leche, si hay un sobrepeso o una obesidad, una leche semidescremada, si hay problemas de gastritis, se mandan unas recomendaciones con los lácteos, por ejemplo con el kumis, que sirve muchísimo para las personas que sufren de gastritis. Hay una tendencia en las personas que viven solas, no sé si a Iván le pasa, pero que sufren mucho de gastritis, ¿cierto? El kumis es un gran aliado para eso, es un tratamiento excelente para la gastritis. Entonces se pueden pues como asumir como esas pautas en la alimentación. Muy bien, te iba a preguntar sobre las porciones de verduras que van en la sopa, ¿también cuentan? Bueno, muy importante eso. La porción de verdura, a ver, un cucharón de sopa se considera una porción de harina, independiente de con lo que la hagamos, ¿cierto? O sea, sobre todo porque normalmente la sopa lleva papa, Claro. ¿cierto? Cuando yo voy a hacer una crema, por ejemplo, para los niños, entonces y la voy a hacer, por ejemplo, con verduras o como un puré, entonces ahí juega mucho el método de cocción. ¿Por qué? Porque las frutas y las verduras, en las verduras encontramos vitaminas liposolubles e hidrosolubles, entonces unas que se pierden con el agua y otras que se pierden con las grasas. Entonces, cuando yo estoy haciendo normalmente la sopa, la dejamos hervir para que espese y ahí ya pierdo las vitaminas. Entonces, por eso, cuando mandamos las recomendaciones, no podemos considerar en la sopa una porción de verduras. Por el calor, exactamente, y por el calor que genera. ¿Cuál es la recomendación, por ejemplo, cuando yo voy a hacer una crema? Tengo las verduras, cortarlas, hacerles un mismo corte para que me cocinen como al mismo tiempo todos los ingredientes que voy a echar. Le pongo a hervir el agua, cuando el agua está hirviendo, agrego las verduras
y lo dejo hervir por ahí 5 minuticos más, no tienen que quedar cocidas del todo y licuo de una vez. Perfecto. Entonces por así ejemplo, para conserva los más los bebés. nutrientes. Para los bebés, por ejemplo, que me quede crudo todavía, o sea, lo vemos todavía crudo. Claro. Y es más, cuando vamos a hacer, por ejemplo, una ensalada con brócoli, con coliflor, entonces yo lo pongo a cocinar, lo mismo, hierve el agua, lo agrego, lo dejo que hierva otra vez, lo saco y lo paso por agua fría. Queda de un color hermoso. Por ejemplo, cuando vamos a los restaurantes que vemos la barra de ensaladas y uno dice, pero ¿cómo hace que se conserva? Es porque eso se llama un choque térmico. Entonces, número uno es que a nivel visual la verdura conserva un color, coge un color hermosísimo porque le da brillo, ese choque de temperaturas. Y segundo, que a nivel de bacterias las mata, porque la bacteria no es capaz de resistir ese calor y luego ese frío, esos extremos. Entonces a nivel de bacterias y todo eso se me conserva bastante. Miren, regresemos con Marcela Ruiz, la nutricionista dietista que nos está enseñando hoy unas preparaciones fáciles y deliciosas. En esta oportunidad, otra vez, frutas y verduras mezcladas en una ensalada caliente. Bueno, vamos a preparar la ensalada caliente. En este caso vamos a utilizar zanahoria, pimentón, cebolla de huevo. En este caso estamos usando cebolla de huevo blanca. Todos estos ingredientes están picados en julianas, o sea, en tiritas pequeñitas. Esta ensalada tiene como ingrediente especial piña calada, que en este caso estamos utilizando piña pues, que venden comercial, pero uno también la puede preparar en la casa y así le controla la cantidad de azúcar. Y vamos a utilizar salsa de tomate. Bueno, vamos a preparar la ensalada caliente. Para eso necesitamos la estufa y una olla. Y lo primero que vamos a colocar es la piña en almíbar. La ponemos allí. Y luego vamos a agregar las 3 cucharadas de salsa de tomate. Las ponemos. Muy bien. Vamos a revolver estos dos ingredientes para que se mezclen. Esta va a ser entonces una ensalada agridulce porque vamos a mezclar el sabor dulce de la piña en almíbar con el sabor de las verduras. Tenemos ahí ya mezclada la salsa, entonces vamos a poner los demás ingredientes aquí mismo. Vamos a poner la cebolla de huevo y luego vamos a ponerle el pimentón en julianas y por último vamos a poner la zanahoria, que también está partida en julianas. Muy bien, vamos a revolver estos ingredientes para que todo quede mezclado con la salsa y vamos a dejar cocinar por 5 minutos para que todos los ingredientes tomen el sabor de la salsa. No es necesario que las verduras queden blanditas, lo importante es que queden crocantes. Y de esa manera tenemos otra ensalada que mezcla frutas y verduras. Dejamos cocinar durante 5 minutos y ya podemos servir una porción. Ya tenemos aquí lista nuestra ensalada caliente que mezcla frutas y verduras. Vamos a apagar el fogón y podemos servir una porción de esta deliciosa ensalada. Ahí se pueden ver los colores de la piña y los colores de los demás ingredientes. Esta es una ensalada caliente que tiene entonces también una mezcla de verduras con frutas, en este caso la piña. Espero entonces que estas dos recetas de ensaladas que han sido muy fáciles de preparar las pongan en práctica en sus hogares. Es una forma nueva y agradable de comer frutas y verduras. Espero que sea de mucha utilidad para ustedes y muchas gracias. Muchísimas gracias a Marcela y seguro que sí vamos a poner en práctica esas dos recetas que nos enseñó. Ahora saludemos a Ana Ceveda, nos llama desde el barrio Prado. Hola Ana, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Ana. Tengo una inquietud para mi mamá, tiene 89 años. Ella no tiene dientes ni tiene pues manera de ponérselos porque tiene un problema en la boca, ¿cierto? En las encías. Entonces, ¿cómo hago para darle
pues lo que dicen ustedes, de los 5, las frutas y las verduras, y tampoco tengo extractor para que no me vayan a decir pues nada con extractor. Tan linda. No, en la licuadora, ¿cómo le puedo hacer? Claro. Porque es que no sé mucho como las mezclas, entonces me da como susto hacerlas. Perfecto, Ana, muchas gracias. Sí, es que a veces hay mucho mito en que no se pueden mezclar ciertas cosas y claro, no podemos dejar entonces a los abuelitos que tienen estas dificultades sin ese consumo importante. Bueno, Ana, muy importante también la pregunta. Entonces, con el adulto mayor, las preparaciones tienen que ser preparaciones muy fáciles de hacer y que sean dietas blandas. Por ejemplo, con ella lo que vamos a hacer es purés. Entonces, las mezclas se pueden hacer de las frutas, no hacerle mezclas de muchas frutas, sino, por ejemplo, podemos mezclar el mango, por ejemplo, con unas fresas, ¿cierto? Tratar de mezclar frutas dulces con una fruta más ácida, entonces me equilibra como el sabor. Hacerlo como en puré, como en papilla, como en compota, las frutas. Entonces, mira que yo puedo mezclar 2 porciones de fruta y en las verduras también hacerlo como un puré de verduras. Es más, con ellos como la dieta, por ejemplo, las condiciones que nos cuenta Ana, la dieta pues tiene que ser casi toda con puré. Entonces a estos tipos de puré, la grasa, a ellos hay que agregarle la grasa, se le puede agregar una cucharada de crema de leche, le puedo agregar ahí también la papa, ¿cierto? Entonces le puedo mezclar, supongo una mezcla que puede hacer papa criolla, entonces por ejemplo 2 papas criollas con media papa de la otra, de la papa común, mezclar por ejemplo zanahoria, arvejas, un poquito de cilantro, la crema de leche con un poquito de leche y que le quede espesa para poder que sea una preparación, no en sopa del todo, porque también les da dificultad, tiene que ser más espesa y así logro que también tengan más calorías esa porción, porque ellos no pueden consumir muchísimo. Entonces tienen que ser preparaciones muy altas en nutrientes y también en las calorías en una sola porción. Claudia, hay quienes acostumbramos a comernos la fruta antes del almuerzo y a veces ya nos hemos comido la de la mañana. ¿Ya es exagerar o está bien, o desde el punto de vista de la composición, por ejemplo, de ese almuerzo, adicionarle una fruta previa como entrada? Está bien, no hay, porque también hay mucho mito con eso. ¿En qué momento es que a mí me cae mal? Depende de cada persona, de cada individuo, ¿cierto? Y empezar a revisar, cuando yo siento que hay un malestar, entonces empezar a revisar en qué momento a mí esa fruta me cae mejor, o cuál es fruta. Hay gente que se levanta y se consume un jugo de naranja y le cae súper bien, hay otros que les da una acidez. Entonces depende también de cada persona. Consumirlo antes de los alimentos es también ideal, porque también la fruta tiene fibra, como lo mencionaba Fanny inicialmente, entonces me da una sensación de llenura también. Muchos pacientes también le dices que me da mucha hambre después de que consumo la fruta. Entonces, cuando por ejemplo estoy con un paciente que desea empezar a bajar de peso, entonces me consumo la fruta con algo de líquido. Esa es una de las recomendaciones antes del almuerzo y ya luego paso a la comida principal. Ya tengo capacidad del estómago un poco satisfecha y ya no voy a desear comer tanto en la hora del almuerzo para no dejar sentir esa sensación de hambre. Cuando tengo esa sensación de hambre, también consumir las frutas en vez de otros alimentos o cosas integrales también, porque esa fibra me ayuda a tener sensación de hambre. Por eso a los diabéticos también se les mandan este tipo de alimentos. Sensación de plenitud. Bueno, te cuento que esa receta del kumis fue muy exitosa, gustó bastante, que por favor la repitas, porque además una señora pregunta internamente que si esa leche en polvo se podría cambiar por leche normal. Ah, bueno, no se podría cambiar por leche normal porque ya leche líquida la estamos utilizando. Tiene un aporte de proteína alto, entonces es muy bueno para los niños, es excelente, ¿cierto? Para la gestante la preparación, para la adolescencia es supremamente importante porque los requerimientos de los adolescentes también aumentan. Entonces es 1 litro de leche líquida normal, ¿cierto? Normal. El que utiliza semigrasa lo puede utilizar, entonces un litro de leche líquida a temperatura ambiente, no la pongo a calentar ni nada, sino que la dejo que me quede como a temperatura ambiente. 2 cucharadas de leche en polvo y 2 cucharadas de leche en polvo y medio vasito de kumis. Tenemos de recipientes una jarra de vidrio o de plástico con tapa, mezclo los ingredientes bien, los tapo, los dejo 24 horas por fuera, pues la jarra la dejo 24 horas por fuera, ya luego le puedo mezclar el azúcar o el endulzante que le vaya a echar. Eso sí, antes de mezclarle azúcar o endulzante o algún otro ingrediente, saco el medio vasito,
lo meto en refrigeración para volver a preparar. Ya no tengo que volver a comprar el kumis comercial. Sí, ya es. Y me dura de 4 a 5 días en refrigeración. Claudia, muchas gracias por acompañarnos hoy. Fue un programa bastante bueno, me gustó. Gracias. Mucho, aprendimos bastante. Yo creo que los televidentes, mucho más. Hay que volver a invitar a Claudia. Un reconocimiento a Claudia que nos trajo estos elementos pedagógicos de las porciones, y a nuestras niñas de producción que ayer entre charlando y medio serio les dijimos que las fruticas, y vea, qué bien. Compartimos. Sí, así visualmente es mucho más fácil también para el televidente. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Claudia. Mil gracias, Claudia. Mañana vamos con ustedes nuevamente a las 11 de la mañana y otro tema de prevención bastante importante, cómo prevenir el consumo del cigarrillo. Entonces esperamos que todos tengan listas sus preguntas, que pasen feliz tarde.